Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, gracias que estés ahí una vez más acompañándonos. Bienvenidos, bienvenidas a este canal, a este humilde espacio que hemos denominado Desperté, en donde seguimos dando pasos para comprender, para entender, para poder ver en la realidad que nos rodea este descubrimiento, este aporte que ha hecho la ciencia de la mano del físico Jean-Pierre Mallet, que es el desdoblamiento del espacio y del tiempo. Una realidad, un movimiento que hemos podido hasta aquí, sin ninguna duda, contrastar, ver en la realidad, desde las galaxias hasta las partículas elementales, y que no nos deja ninguna duda de que evidentemente estábamos dormidos a esta realidad por lo acotado de nuestros sentidos, nunca mejor dicho y traído a la escena aquella caverna de Platón, en donde todos mirando a una pared que se reflejan las sombras de las cosas que están atrás de ellos y creyendo que esas sombras son la realidad. Así hemos estado nosotros, así están la mayoría de las personas de este mundo, creyendo que lo que ven es lo que realmente es, y sin embargo nadie nos enseñó, nadie nunca nos dijo que podíamos darnos vuelta y ver que la realidad está fuera de la caverna, que es mucho más grande, más abarcativa, con un montón de posibilidades más concretas para poder estar bien. Esto es lo que nos ha traído la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, nos ha traído la posibilidad de reencontrarnos con un principio vital, aprender y saber que hay un principio vital en nuestra vida que no conocemos, que no percibimos, como no percibimos la sangre que corre por nuestro cuerpo, pero que es un principio vital, tan vital como la respiración. Tenemos que conocerlo, tenemos que aprender cómo funciona y entonces así podremos claramente mejorar nuestra vida, nuestra experiencia y entender cabalmente por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué actualizamos en nuestra vida permanentemente cosas que no queremos actualizar, pero que insoslayablemente siempre nos encontramos repitiendo. Hagamos lo que hagamos, miremos hacia donde miremos, siempre terminamos repitiendo. Hoy, aquí, desde este lugar, estamos intentando dar un paso superador a juicio y criterio de este humilde comunicador, pero superador porque estamos ya un poquito más allá de toda esta parnafernalia que se ha generado en este shopping espiritual en el que medio globo se encuentra inmerso, sin querer reconocer, sin querer por sentido común darse cuenta que definitivamente, de todas maneras, el mundo sigue sumido cada vez en un caos más profundo. Los seres humanos están cada vez más embuidos y perdidos en el materialismo, en la violencia, y aún aquellos que con toda la buena voluntad, que intentando tener los mejores pensamientos y demás, se encuentran siempre al final de cada día sintiendo en lo más profundo de su corazón que falta algo más. Entonces es evidente que debemos tener la capacidad de dar un paso más hacia adelante y salir de toda esa nube. Y esto es lo que también nos ha dado y nos ha brindado la posibilidad de aprender que existe este principio vital y que claramente desde una lógica, pudiendo ver, comprobar que esto está allí, vamos a poder abrazarlo
y vamos a poder, como ya hemos dicho, cambiar nuestra vida. Tengo también que pedir disculpas, como ya he hecho en el video anterior, por la demora entre un video y otro, pero los motivos son los mismos: tiempos personales, la preparación quizás a veces un poco excesiva de cómo vamos a llevar adelante los temas, hace que los días se vayan y el tiempo se extienda. Pero bueno, hoy aquí nos encontramos una vez más proponiéndote hacer el trabajo que va a requerir meter las manos en el barro, indagar, explorar, y esta, a nuestro humilde criterio, es la mejor manera de expandir la conciencia, de despertar la conciencia. No con palabras huecas, con palabras bonitas y floridas, pero que al final lo único que terminan haciendo es justamente, como ya hemos dicho, repetir, saltar de una ideología a la otra, creer únicamente porque la gran mayoría cree. Somos cooptados a veces o casi siempre inconscientemente por olas de pensamiento. Pensamos como empieza a pensar la mayoría. Empezamos a creernos que con poco podemos hacer mucho. Con 3 meses de un curso de Reiki ya creo que comprendí los misterios más profundos, y a pesar de que puede ser duro escuchar esto que te digo, si una vez más digo por sentido común, observo las cosas que pasan, tengo que darme cuenta que esto realmente es así. Y esta instancia se trata de trabajar, no solamente de tomar el alimento ya masticado y regurgitado por gente que ha hecho su experiencia o ha tenido su propia revelación de la vida, su propia epifanía de las cosas. Cada uno de nosotros tenemos que ser actores principales de nuestra vida, porque decimos que somos holísticos, decimos que somos espirituales, pero inconscientemente, porque no podemos hacer otra cosa, seguimos buscando afuera de nosotros. Basta ya de eso, lo ha dicho Buda, lo ha dicho Lao Tse, lo ha dicho Jesús. La cosa está adentro y no afuera. Y en este sentido también digo, como última nota de color antes de empezar a hablar del tema que hoy aquí nos convoca, es que soy consciente de que algunos aspectos de videos anteriores han sido un poco complejos, pero acordate, la idea no es que vos te aprendas ningún dato de memoria. La idea no es que vos estés concentrado únicamente en el hecho de incorporar esa información a la puntilla que yo te estoy brindando. Simplemente estamos derribando el hecho concreto de tener que creer en algo por fe, o porque los demás lo creen, o porque los demás me lo dicen, o porque escuché a un par de personas y entonces esa es toda la información que yo cuento. Y termino creyendo una vez más por fe. Y lo que aquí estamos intentando hacer es creer porque observamos, porque vemos y porque experimentamos esto en la realidad en la cual nosotros estamos inmersos, en el comportamiento que nosotros tenemos tanto biológica como neurológicamente. Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Así que no aprendas ningún concepto de memoria, simplemente fíjate que lo que te estoy mostrando realmente está allí, y entonces será certeza. Será certeza, y cuando sea certeza irás a la noche, harás tu purga, tu limpieza a partir de hacer la unión con tu parte esencial, que sos vos desdoblado en un pasado, y que a partir de allí, desde ese sueño REM, podrá tu doble ir al futuro, arreglar tus potenciales, elegir los mejores para vos, irá cambiando tu memoria, y entonces vos mismo serás también un generador de futuros potenciales y tu vida va a cambiar, y eso yo te lo garantizo. Así que esa es la tarea.
Despertar la conciencia es trabajar. Conciencia, conocimiento, ya lo hemos dicho muchas veces. Y conocimiento, para despertar la conciencia, despertar el conocimiento, hay que trabajar, generarnos la vacuidad suficiente para poder entender que para incorporar nuevo conocimiento, debemos sacar toda la pudredumbre que tenemos adentro, todo ese conocimiento rebuscado, enredado, que nos han traído, que hemos libremente o no tan libremente aceptado, y permitir que nuevas cosas entren. En definitiva, si estás buscando que aquí te convenzamos de algo, no te vamos a convencer de nada. Porque si estás buscando que te convenza, es porque en realidad quizás no estés preparado para escuchar esto. Nunca nadie va hacia ningún lado, a ninguna ideología, a ninguna creencia, si realmente hay algo desde adentro que lo impulsa hacia allí. Un día creías en un Dios que te mostraba la religión y al día siguiente, casi sin darte cuenta, empezaste a ver que por allá existía una idea más abarcativa, que había un yo superior y que por allá también existía la reencarnación. Estos son procesos que se dan, y entonces por eso siempre decimos desde aquí, no hay que hacer proselitismo, no tenemos que convencer a nadie. Si estás en la absoluta vacuidad y en tu decisión consciente de que realmente querés cambiar, vas a hacer tu trabajo de verdad y vas a dar los pasos que vas a necesitar para poder cambiar tu vida. Eso estamos buscando aquí y de eso estamos absolutamente convencidos aquellos que hemos podido observar en la ley, en la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, un principio vital que no se reduce a una técnica, que no se reduce a un método, que no lo podemos explicar en 10 minutos. Porque el muro que tenemos que voltear, el muro de nuestras creencias, es muy alto y es muy grueso. Y entonces hay que trabajar, hay que ir contra allí, aunque duela, para poder voltearlo y para poder, una vez más lo digo, hacernos del conocimiento, hacernos de la conciencia. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Gracias por tomar la decisión de hacer esto de verdad. Porque en la medida que vos vayas cambiando tus potenciales, esos potenciales también van a estar disponibles para mí. Por eso te doy las gracias por estar allí. Hoy nos convoca un tema central, el pensamiento. Tan central que vamos a hacer una serie de 2 o 3 encuentros para poder explayarnos lo más posible de él. Dijimos en algún momento que podríamos haber hablado antes del pensamiento, dado la centralidad que tiene. Una centralidad que básicamente está colocada en nuestro estado de vigilia, cuando estamos despiertos. Durante la noche, el sueño paradoxal, el sueño REM, nuestra invocación, nuestra cesión de nuestra voluntad en función de nuestro doble para ir arreglando y para ir tomando las riendas. Pero durante el día, el pensamiento es una herramienta esencial también para llevar adelante el día a día del principio vital. Una vez más, digo, elegimos primero ver este movimiento en la realidad para poder hacerlo certeza, y a partir de aquí, habiéndolo hecho certeza y habiendo hecho el trabajo, vamos a comenzar a hablar de cosas que están ya más vinculadas a nuestra propia ontología. Y el pensamiento es la herramienta central. Un pensamiento que probablemente, no sé si alguna vez lo hiciste, si te hiciste la pregunta de qué es verdaderamente el pensamiento. Y lo primero que tenemos que pensar es qué es el pensamiento. ¿Para qué el pensamiento? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tiempo. Y en esta serie de preguntas también hacer un análisis en función de pensar si el pensamiento es algo abstracto o es algo concreto. En general, tendemos a pensar que es algo abstracto, más allá de que muchos de los que estamos en estos nuevos caminos, en estos nuevos paradigmas, entendemos que nosotros influenciamos a nuestro entorno, que atraemos las cosas que nos pasan, que ni una sola lágrima, ni una sola gota de sudor, ni una sola hoja cae sobre nosotros, si no es por nuestra más absoluta responsabilidad. Nada de este mundo puede afectarte si vos no lo permitís.
Y esto evidentemente es porque hay una energía. Pero al final, en nuestra parte inconsciente y porque tenemos una estructura mental condicionada en un pensamiento mecánico, determinista de la vida, terminamos pensando, valga la redundancia, que el pensamiento es algo abstracto, que está allí en nuestro cerebro, que probablemente sea la consecuencia de una sinapsis que se produce entre unas neuronas. Esto es pensar mecánicamente, y sin embargo el pensamiento es algo concreto, es algo que está allí permanentemente en nuestra vida, porque nuestra vida podríamos decir también que es una larga cadena y cada uno de esos eslabones una decisión. Nuestra vida es una larga cadena de decisiones, desde la más pequeña, si estás sentado en tu silla, la siguiente decisión de lo que vas a hacer, aún mover una mano, desde la más pequeña hasta las decisiones más trascendentes y más grandes. Todo en nuestra vida es una decisión, y cada una de esas decisiones las hacemos a partir de un pensamiento, generalmente el 95% de las veces inconsciente, pero un pensamiento al fin, que va hacia un lugar, haciéndose una pregunta: ¿qué hago en el siguiente segundo? Y recibo una respuesta para accionar. Y de ese aspecto concreto, tangible y medible vamos a hablar en este primer encuentro. El pensamiento, entonces, es algo central en nuestra vida y vamos a entender que es algo concreto, y para eso te muestro aquí un cuadro sinóptico que he realizado a partir de mi mirada, a partir de la mirada de personas de diferentes índoles, de diferentes disciplinas, que van también aportando a la construcción de algunas, digamos, desde la parte más científica se lo ve más como la intención, esta intención de la que nos hablaba Wayne Dyer, no sé si alguna vez lo leíste, en su Poder de la Intención, tanto insistía en el poder que la intención tiene en nuestra vida, y más allá de cómo él lo planteaba, realmente era una verdad. La intención, nuestro pensamiento, ¿sí?, en pos de la acción, es una herramienta fundamental. La ciencia lo ve como la intención, y entonces allí, recabando mucha información, hemos constituido este cuadro sinóptico. Una vez más te digo, no te asustes por tantas cosas que están allí escritas. Tenés la posibilidad de detener el video, de mirarlo con tranquilidad, si así lo requerís. Pero lo que quiero que veas es que el pensamiento realmente ocupa un lugar central, y de él se desprenden un montón de ramas que hoy, en esta vida enredada, caótica, en la que nosotros tenemos, tiene una bidireccionalidad, porque el pensamiento es productor de todas estas circunstancias, pero a su vez todas estas circunstancias son productores del pensamiento. Nosotros deberíamos ser los autores permanentes de nuestra vida a partir de nuestro pensamiento, pero sin embargo, en el desconocimiento del principio vital, todas estas cosas nos influyen permanentemente, fuertemente, en el hecho de que nosotros vayamos pensando de la manera que lo hacemos. Entonces, vamos a repasar rápidamente la base de todas estas ramas y luego puntualizaremos en lo que respecta al tema de hoy en algunas de ellas. El pensamiento, la base cognitiva del análisis y de la razón de nuestra vida, aquel análisis y aquella razón que justamente hace que nosotros permanentemente estemos interpretando la realidad. Por allá ya hay un consenso en muchas personas que dicen que nosotros en realidad no vemos, consenso al cual yo también adhiero, no vemos la realidad, la interpretamos permanentemente justamente a partir de nuestras ideas, de nuestras creencias, ¿sí?, en un análisis y en un razonamiento muchas veces excesivo de esa realidad en la cual nosotros imprimimos lo que nosotros creemos de las cosas. Y acordate que todos los procesos cognitivos, mentales, siempre hay un 95% que yo no manejo y solamente tengo un 5% de acción. Lo cual debería también ya
prender todas las alarmas en nuestra vida. Porque muchas veces reconocemos este aspecto, pero no lo ponemos en la verdadera dimensión que esto tiene. Y profundizaremos allí. El pensamiento es un aglutinante, claramente, como estamos viendo, y es la base de quienes somos. Esta base esencial, ya hemos dicho, no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos lo que comemos, lo que hacemos ni lo que tenemos. Somos básicamente lo que creemos, somos básicamente lo que pensamos. El pensamiento que justamente entonces está también en la base de los programas, de las creencias que tanto nos condicionan. Un pensamiento que es un generador de futuros potenciales. Esto nos enseña la teoría del desdoblamiento y el conocimiento del principio vital. Un pensamiento que está asociado a la anticipación y a la precognición. Esto ya lo hemos explicado en videos anteriores. Un pensamiento que nos pone en una situación absoluta de responsabilidad, dado que es la base que me une con todos los demás. Esto también ya lo hemos explicado, lo vamos a profundizar un poquito. Un pensamiento que, así como está influenciado por programas, por creencias deterministas, mecanicistas y demás, hoy también está bastante bombardeado y bastante influenciado por pensamientos que tienen que ver con ideas religiosas y también, mal que a alguno le pese, filosóficas, mistéricas orientales y demás, y ya vamos a ir repasando el por qué y por qué te digo esto que te digo, pero básicamente también todas estas cosas nos están influenciando hoy en nuestra manera de pensar, un pensamiento que está vinculado a la conexión directa con nuestro entorno, con los seres humanos que nos rodean y también con el ámbito, con el hábitat, con el planeta Tierra, un pensamiento que, bueno, claramente está relacionado con el inconsciente y con el consciente, con este 95% inconsciente que ya te dije, que maneja absolutamente nuestra vida. Sigmund Freud, Gustav Jung, por nombrar dos de los más conocidos, hoy de los más renombrados, que claramente, más allá de las ideas que cada uno, muy distintas, que cada uno tuvo, básicamente los dos terminaron diciendo: gente, nadie toma una sola decisión consciente en la vida, todo es inconsciente. Y entonces tenemos que prestar atención allí, porque si conocemos el principio vital y estamos con nuestro doble, el inconsciente opera a nuestro favor. Pero si no estamos en conocimiento y no estamos con nuestro doble, somos parasitados y este 95% gobierna nuestra vida desde un lugar de conveniencia para otros, no para nosotros. Un pensamiento que está ligado a lo que estamos hablando, concreto, medible, tangible, tan concreto, tan medible y tan tangible que hay mediciones hechas desde la neurociencia, desde la psiquiatría, que tenemos una persona en vigilia aproximadamente algo más de 60.000 pensamientos por día. Fíjate si esto no está tan presente como te estoy diciendo en el día a día. Y nosotros creemos que por allá solamente por momentos nos detenemos a pensar. Pues no, señores. Los poquitos momentos en los que nos damos cuenta que estamos pensando constituyen ese 5% de conciencia. Todo lo demás es inconsciente. Y entonces el pensamiento como algo concreto, medible y tangible lo vamos a comprobar empíricamente en el estudio de muchísimos científicos que desde diferentes disciplinas, como ya hemos dicho, nos muestran claramente que el pensamiento es una energía que se conecta con un campo, que nos conecta con nuestro entorno, que tiene que ver y que influye directamente a cada instante de nuestra vida en las decisiones que tomamos. Un pensamiento que es la base esencial, profundamente simbólica de la experiencia, ¿sí? Un simbolismo que lo vemos reflejado en el lenguaje, en los sentimientos, en la empatía, aunque esto te parezca un poco inconsistente,
todo es simbólico en esta vida, de la manera en la que nos han enseñado y nos han programado para pensar, y esto tiene una gran influencia en nuestro pensamiento. Un pensamiento finalmente que está en la base de la pregunta conciencia versus materia, y que un aspecto que muchas veces revela nuestra propia incoherencia reflejada en nuestra forma de pensar, porque para muchos de nosotros, si nos preguntan, diríamos que la conciencia está primero, pero sin embargo luego toda nuestra estructura mental está en función de creer que la vida es mecánica, porque estamos programados para verlo así. Creemos en que estamos predestinados genéticamente, creemos que nos resfriamos porque tomamos frío, creemos que nos enfermamos porque, tuvimos mala suerte, creemos en la mala suerte, creemos que las cosas nos pasan por decisiones, por circunstancias ajenas a nosotros. Entonces, aunque por momentos me digo espiritual, y perdón que cada vez que diga espiritual haga este gesto, pero cada vez que nos llamemos espirituales y nos llamemos holísticos, advaitos, porque hacemos yoga, porque leemos Ayurveda o porque hicimos 3 meses de un curso de Reiki, y perdón una vez más que sea tan duro, de todas maneras al final terminamos teniendo esta idea mecánica de la vida y accionamos en función de ella. Pero esto no es porque nosotros no queramos, es porque no podemos. No podemos hacer algo diferente, hacemos lo que podemos en función de que estamos influenciados permanentemente por este 95% inconsciente que no manejamos y que nosotros queremos engañarnos con el hecho de que sí lo manejamos. Bien, hoy vamos a centrarnos justamente en el punto número 4, que rápidamente vamos a repasar. Nos habla de la anticipación y de la precognición, justamente vinculada con la intuición y el presentimiento, que ya hemos hablado. Está fundado en estudios, entre otros, de Benjamin Libet, o podemos nombrar aquí a el doctor Persinger, que han aportado a esto de entender que hay una precognición, hay una anticipación en nuestra vida. También lo encontramos esto en los estudios del corazón, porque aquí hay una precognición a nivel del cerebro y una precognición a nivel del corazón. El Instituto G. desde 1991 en California, Estados Unidos, es hoy uno de los institutos a nivel mundial más importantes en el estudio del corazón, y allí se estudia, entre otras cosas, incluso se han desprendido de allí ramas como, por ejemplo, la psicogénesis, la psicofisiología, la neurocardiología, porque el corazón tiene neuronas, unas 40.000, y se ha medido este campo magnético 5.000 veces más grande que el del cerebro a nivel magnético y 60 veces más grande a nivel electrónico. Y te cuento todo esto porque está probado absolutamente que hay una precognición. Y recordemos rápidamente que la precognición es esto de que nosotros no realizamos, y escuchá claramente, una sola acción cognitiva o motora, una sola decisión no tomamos si antes no llega a nosotros 0,5 segundos aproximadamente en promedio, antes una información que nos impulsa a la acción que nosotros hagamos. Y esto, que es muy difícil de escuchar para todos nosotros, nos deja en la posición de entender que básicamente somos, aunque muy sofisticados biológicamente, muy sofisticados, máquinas, robotitos, que somos dirigidos permanentemente para tomar las decisiones que tomemos, aún aquellas que nosotros creamos que son las más lindas, las más dulces, los pensamientos más buenos, aún aquellas
están influenciadas si yo no estoy en conciencia del principio vital y de cuál es mi verdadera realidad. Y esto está probado y comprobado y debe prender todas nuestras alertas. Y si somos capaces de incorporar esto como una realidad que está probada y me doblego al hecho de que esto realmente esto es así, voy a empezar a entender muchas de las cosas que pasan en mi vida. Y vamos a ir profundizando en algunos aspectos. Y esto tiene que ver con la precognición, con esta intuición que muchas veces en nuestra vida nos llega y que pocas veces en los momentos coyunturales, en los más importantes, nos llega y nosotros generalmente el 95% de las veces no escuchamos. Y aunque esto te parezca incongruente lo que te estoy diciendo, pero ya vamos a profundizar en incongruente, perdón que haga este punto, porque te digo que nos maneja totalmente y no nos lleva por el mejor camino. Pero hay pocas veces en nuestra vida, muy pocas veces, en los momentos realmente coyunturales, fuertes, decisiones importantes. Allí, en esos únicos y pequeños momentos, yo esto ya lo he dicho, estoy en absoluta certeza de que nuestra dualidad, nuestra parte esencial, nuestro doble desde el pasado intenta pincharnos aquí, ¿sí? Y advertirnos cuál es el camino. Digo también y agrego, cuando esos momentos de nuestra vida llegan, generalmente sabemos lo que tenemos que hacer. Pero siempre racionalizamos, analizamos y tomamos caminos distintos. Porque ahí sí nos coopta la parte más importante de la información de este 95%, que nos afecta permanentemente y nos hace una vez más dar el paso en la dirección que no tiene que ver con nosotros. Un pensamiento que está, según acá el punto 8, relacionado con nuestra conexión con el entorno. Esto está absolutamente medido. Hay un componente importante, una interacción de nuestro campo magnético, de este campo del corazón y de este campo del cerebro, que, como ya te dije, están conectados y que son precognitivos. Desde hecho, volviendo un cachito, el Instituto G.Armar cree profundamente que, porque estudia la coherencia del corazón, cuando estamos en mayor coherencia estamos más ordenados y viceversa. Vamos a profundizar en esto también. Y esta precognición, el instituto dice que primero se da en el corazón y luego se replica en el cerebro. Y entonces este campo magnético está conectado con el campo magnético de la Tierra, con el campo magnético de los otros seres humanos que me rodean, haciendo lo que se conoce como, los grupos, ¿sí?, de pertenencia, que justamente se da porque grupos ideológicos, sociales, que se dan justamente porque mi campo magnético está, digamos, en una frecuencia parecida, entra en fase con la de otras personas que piensan más o menos como yo, y entonces esto nos va aglutinando y nos va separando en grupos justamente de pertenencia cognitiva, podríamos decir. Y esto también está observado por el proyecto Conciencia Global. Aquí te pongo el nombre de Grant Braden, uno de los referentes. Hay otro importante de los referentes en este proyecto que está a nivel mundial, que no es muy conocido, pero que desde hace muchos años tiene aparatos midiendo en diferentes partes del globo, en partes que se creen que hay campos magnéticos que influencian mucho a las personas y al hábitat, a la Tierra, midiendo incluso la intención humana, los cambios en el campo magnético y en la intención de la relación que existe entre los sucesos que vivimos nosotros los seres humanos y cómo esto se replica en el planeta. Y hay una correlación absoluta. Tal es así que una nota de color que te digo, estos aparatos midieron anomalías media hora antes, por ejemplo, de que chocaran los aviones en el White Earth Center en los Estados Unidos, cuando
se dio aquella tremenda tragedia. Entonces, fíjate que la precognición no solamente puede ser medida a nivel de una persona individual, sino que también puede ser medida y observada a nivel global. Un pensamiento que, como ya dijimos hace un ratito, está directamente relacionado con el hecho de que es concreto, medible y tangible a partir de las experiencias que hacen los científicos. Y aquí te puedo nombrar el efecto observador, que ya hemos explicado a partir del experimento de la doble rendija que ve la cuántica. Este observador que ve una onda y que cuando la observa colapsa su función y aparece el electrón, aparece la materia, dando una idea cabal, concreta, de que somos creadores de esta realidad. Nuestra observación hace que el electrón aparezca. Si no hubiera una conciencia allí mirando, no existiría el electrón en forma material. Seguiría siendo una superposición de estados potenciales que podría ser nada o todas las cosas al mismo tiempo. Esto ya lo hemos explicado en 1927. En Copenhague, los científicos de aquel entonces discutieron mucho para ver qué hacían con este aspecto que hasta hoy no han podido explicar. Un pensamiento que crea patrones cerebrales y que no distinguen entre acción y pensamiento. Un pensamiento que es tangible a partir del descubrimiento de grandes científicos como Fritz Albert Popp, que ya lo vamos a mostrar rápidamente, en la comprensión de los biofotones que emanamos todos los seres humanos, que son parte de esta radiación, ¿sí? que nos conecta con nuestro entorno. La idea de que la información está organizada a nivel de todo nuestro cuerpo, entendiéndola de una manera holográfica, ¿sí? A partir del entendimiento de que se agrupa a partir de patrones de interferencia de ondas. Esto yo te lo digo así, ya lo he explicado en algún momento, búscalo de nuevo para que entiendas lo que te estoy diciendo. Nuestro cerebro no funcionaría por partes. Se derriba el mito de que solamente usamos el 10%, eso no es así. Nuestro cerebro requiere de toda su totalidad para poder trabajar, para poder conectarnos, para poder llevar adelante todos los procesos biológicos, todos los sistemas que en nuestro cuerpo evolucionan y operan de una manera inconsciente, permanentemente lo hacen en la comprensión de una totalidad. Más allá de que hay un hecho mecánico, que a mí me ponen un electrodo y mi cerebro muestra actividad en determinados lugares, si yo hago determinadas cosas, o entendiendo que hay un lóbulo que maneja una parte y el otro lóbulo que maneja la otra, todo eso está observado. Pero finalmente nuestro cerebro trabaja de una manera concreta. Hay algunos de estos científicos que ahora te voy a poner sus nombres, que incluso han extirpado del cerebro partes en donde se supone que está la memoria, en ratones, en laboratorio, que previamente se les había enseñado un camino, y estos ratones, recuperados de esta operación y sin esa parte del cerebro, recordaban perfectamente por dónde ir. Y esto se ha replicado en otro tipo de experimentos parecidos, y entonces claramente los científicos llegan a la conclusión de que en nuestro cuerpo hay una idea de información global que opera a nivel de nuestro cerebro, pero que también opera a nivel de nuestro cuerpo. No podemos creernos el hecho, y hoy ya hay todavía científicos y médicos que creen que esto es así, porque están encerrados en este mundo determinista y mecanicista, pero la nueva mirada entiende claramente que los procesos en nuestro cuerpo no pueden darse solamente pensando que son eléctricos y químicos. No da el tiempo para que nosotros movamos todo nuestro cuerpo al mismo tiempo, entendiendo que esa información va por sistemas biológicos, por sistemas químicos y sistemas eléctricos solamente. Hay una totalidad, hay un mensaje que llega a todo nuestro cuerpo, casi te diría al mismo tiempo a todas partes. Y entonces el pensamiento desde este punto de vista ha sido absolutamente comprobado. Para que veas, te voy a poner a continuación una serie de imágenes
que las vamos a repasar rápidamente, una serie de científicos, como verás, que así no te dicen nada, pero te los comparto para que tomes nota, para que puedas vos hacer tu investigación. Siempre te digo, estos son puntas de ovillos muy grandes, para que vos hagas tu propia investigación y tu propia experiencia. Y son todos científicos de primer nivel internacional. Aquí hay científicos que han trabajado con premios Nobel. Te estoy hablando de Princeton, Stanford, Harvard, bueno, las principales universidades del mundo que están estudiando y que están teniendo una mirada distinta. Y entre ellos, el primero que se atrevió a hablar de una comunicación de información y no química entre las células, Alexander Gurich en 1923, y después tenemos eminencias como Gary Schwann, 1951, con la emanación electromagnética, Carl Pryman, 1948, el neurocirujano que llevó adelante esto que te acabo de contar con los ratones, Walter Schwenn, matemático, 1986, quien fue el precursor de los instrumentos de resonancia magnética que conocerás, el físico Haller Puthoff, que estableció, entre otras cosas, y midió el campo punto cero, este campo punto cero del cual ya también hemos hablado, por debajo del cero absoluto, menos 275 grados bajo cero, en donde las partículas, no importa de dónde vengan, entran en un estado de fase, en donde todas se igualan, y allí aparecen partículas virtuales que parecen venir de ningún lado, dando por tierra con una de las grandes leyes de la física mecanicista, que es la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y sin embargo allí, y también observado en el vacío cuántico y en los colisionadores ladrones, estas partículas virtuales parecen venir de ninguna parte. Stuart Hameroff, un anestesiólogo que descubre los microtúbulos cerebrales, justamente microtúbulos en las células cerebrales, que son los que conducen electrones en estado coherente, ¿sí? Y que dan ya más cerca todavía la idea de que en realidad hay una comprensión de una energía a nivel de campos, ¿sí? Que estaría rodeando todo nuestro cerebro, involucrando todas sus partes al mismo tiempo y siendo transmitida al resto de nuestro cuerpo. Helmut Schmidt, generador de aparatos de sucesos aleatorios, que bueno, yo te voy a dejar también de referencia para que leas y porque hay cosas muy interesantes, muy reveladoras, que no te dejan ninguna duda de que el pensamiento es algo concreto. Liam McTaggart escribe 2 libros muy importantes, a donde vas a encontrar un resumen de muchos de estos científicos, El campo y El experimento de la intención. Son 2 libros que no son muy largos y que son buenísimos para que los leas, y vas a descubrir todo esto que te estoy mostrando. Robert Jahn, creador del PEAR, en Princeton, un laboratorio que estudia todo este tipo de cosas metafísicas, vistas desde la órbita de alguna ciencia. Edgar Mitchell, un astronauta que voló en el Apolo 14, que crea el Instituto de Sucesos Noéticos para luchar contra el determinismo, que juntó el trabajo de muchos de estos científicos para terminar entendiendo y estableciendo que realmente hay una conexión de nosotros los seres humanos y de todas las cosas con un entorno mucho más grande. William Brown, un psicólogo que estudió la intención remota, esto de poner mi intención para que pasara algo en un lugar en donde yo no estoy. Y el doctor Persingen, que ya hemos nombrado, el neurocientífico que estudió la conexión con un campo magnético terrestre, la precognición, incluso la influencia telepática entre personas y personas influenciando cosas a distancia. Finalmente, rápidamente, estos científicos aportaron en la emanación de la energía electromagnética en los seres humanos. El cerebro guarda y procesa la información en toda su superficie como un holograma, clasificando la información a partir de patrones de interferencia. Han hecho experimentos de percepción remota precognitiva, o sea, la percepción de cosas que van a pasar y que luego pasan. El descubrimiento de los microtúbulos en las células cerebrales, las cuales conducen electrones coherentes en un estado cuántico. Estado cuántico, acordate,
en ondas, ¿sí? Y a partir de entender que la energía va en pedacitos, de ahí la palabra cuántica, quantum, quantum de energía, quantum de acción. En esto de entender, como ya también hemos dicho, que percibimos la realidad en trozos, como si fueran fotografías, instantes de luz y oscuridad. Esto se da justamente porque la energía está cuantificada. De aquí la base esencial de la cuántica, ¿sí? Esta cuántica que es bastardeada, como siempre digo, porque se la usa para todo hoy. Hoy hay medicina cuántica, conciencia cuántica. Bueno, parece que cuando usamos la palabra cuántica estamos hablando de cosas difíciles y muchas de estas personas, desde acá muy humildemente lo digo, no saben esencialmente qué es la cuántica. La cuántica es una herramienta que nos permite ver cosas que, como nuestra percepción limitada nos lo impide, no podemos ver, sobre todo allí en el mundo de las partículas esenciales. El cerebro solo es un emisor y un receptor, nada más. Más allá de que la ciencia sigue buscando en el cerebro la memoria y la conciencia, allí no están, no la van a encontrar. Hay una influencia, una intención humana en la realidad, medida con generadores de sucesos aleatorios. El acto de la intención crea caos o crea orden. La coherencia nos hace más receptivos en la construcción de un estado ordenado. Esto ya lo repasamos. Los niños hasta los 5 años están en estado alfa. La teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, también lo hemos dicho, desde hace muchos años dice, desde que se postuló, hace más de 20, que los chicos hasta los 7 años están con su doble, y la ciencia hoy nos dice que hasta los 5 años han medido estar en estado alfa. Estado alfa es el que vos alcanzás cuando estás en sueño REM, en el único momento que podés hacer la unión con tu dualidad. Y los chicos hasta los 7 años están con su doble porque están en estado alfa. Este mito del amigo invisible y demás no sería tan así, dado que es muy probable que un chico en absoluta confianza, si le preguntás realmente si tiene un amigo invisible, te va a decir que sí. Y rápidamente muchos me han dicho y cuestionan en la ley si el chico hasta los 7 años está con su doble, ¿por qué hay chicos que sufren cosas de enfermedad? Esto pasa porque la vida en la que nosotros estamos es tan caótica, tan desordenada, que somos nosotros los adultos y sobre todo las madres, más allá de que esto tiene aspectos profundos que pueden, si no son entendidos, ser malinterpretados, pero no vamos a profundizar ahora allí. Pero nosotros los adultos estamos tan desordenados y tan caóticos que nublamos, ¿sí?, la posibilidad de que los chicos contacten permanentemente con su doble, y entonces somos nosotros quienes afectamos sobre ellos las cosas que les pasan. Para algunas personas escuchar esto es un poco duro, pero es lo que es. Y nuestra cognición está en el no está en el cerebro, sino está en la interacción con un campo unificado. Fritz Albert Popp lo pongo destacado aparte porque es un tremendo científico desconocido que maneja uno de los institutos científicos más importantes y más grandes del mundo, uno de los 5 hoy científicos más importantes, a donde confluyen muchísimos científicos de todo el mundo en su instituto para justamente estudiar la emanación, ¿sí?, de estos fotones. Es quien le da el nombre de biofotones. Comenzó en la década del 70 midiendo la radiación ultravioleta en células cancerígenas y observó que había una incoherencia justamente entre lo que absorbían y emitían. Todos absorbemos y emitimos energías, las células también, y no así vio esta diferencia en células sanas. Descubrió que la radiación proviene directamente del núcleo de todas nuestras células, o sea, desde el ADN, y esta radiación la nombró biofotón, coherente como la luz de un láser. Berrut, un científico en el año 2011, replicó muchos de estos mediciones que había hecho Albert Popp con un multiplicador fotoeléctrico que mide fotón por fotón, y también detectó los biofotones. Pero el Instituto de Fritz Albert Popp en el día de hoy sigue trabajando y aportando al entendimiento de esta conexión que nosotros tenemos con todas las cosas. Robert Nelson, psicólogo cognitivo, 1997,
dirigió y uno de los precursores del proyecto Conciencia Global que ya te mencioné, director del PEAR hasta el 2002 en Princeton, Estados Unidos, utilizó la intención para hacer crecer células cerebrales y fue quien postuló el hecho de que el cerebro no distingue entre pensamiento y acción, crea los mismos patrones. Una persona que está sentada pensando en hacer ejercicios con las piernas crea en su cerebro exactamente los mismos patrones y en la repetición de este pensamiento se ha medido a personas, a cientos de personas que incluso empiezan a denotar una cierta atrofia muscular. O sea, crece el músculo solamente porque piensa en que está haciendo un ejercicio. Nuestra mente no distingue entre acción y pensamiento. Esto también es muy revelador cuando queremos convencernos de que nosotros vemos la realidad en vez de interpretarla. Y finalmente te cuento este campo unificado al cual todos estamos conectados, que algunos llaman campo punto cero, vacío cuántico y demás. Una de las muchas intuiciones de Albert Einstein junto con un científico de apellido Bose, el campo unificado, Bose-Einstein, así lo conoce parte de la ciencia. En 1924, matemáticamente Albert Einstein postuló, junto con este otro científico, que todas las partículas por debajo del cero absoluto entran en fase, se comportan como partículas idénticas. Aparecen allí las partículas virtuales igual que aparecen en el campo, en el vacío cuántico. En 1995 se alcanzó esta temperatura por debajo del cero absoluto y las partículas observadas allí replicaron y se observó exactamente lo que Albert Einstein había ya calculado matemáticamente. En el año 2001, 3 científicos reciben el premio Nobel por llevar adelante este experimento y esta observación en moléculas, lo cual es un salto a escala macro gigantesco, y ya las moléculas se acercan mucho a nosotros. Entonces, si todas estas cosas son observadas, siempre decimos, en las partículas y ahora en las moléculas, ¿por qué no nos van a afectar a nosotros? Quizás sea porque siempre en nosotros hay un problema de percepción. Allí en las partículas elementales podemos ver a estas partículas virtuales que aparecen y desaparecen, que podríamos en una concepción desde el principio vital y sin miedo decir que pueden ser los dobles de esas partículas que van y que vienen permanentemente trayendo información en función de la experiencia de cada una de esas partículas, porque aún las partículas elementales hacen su propia experiencia. Ya acordate que hemos dicho que todo está desdoblado y estamos todos en un movimiento de desdoblamiento, pero cada uno en su propio proceso también. Entonces, bueno, y pasa que, y ya algunos científicos lo están aceptando, es probable que nosotros no podamos ver esto en nuestra realidad y justamente sea simplemente porque no tenemos la capacidad para poder hacerlo. Bien, terminado con este aspecto científico, vamos a ver un aspecto que te lo paso así rápidamente también, que estudió Masaru Emoto en el Japón a partir de poner su intención, el pensamiento en el agua, en diferentes recipientes, aguas provenientes de diferentes lugares, y que con el solo pensamiento, luego cristalizando ese agua, pudo, mirando y fotografiando los cristales, ver que cada cristal responde a una diferente estructura dependiendo del pensamiento que allí se imprima. Esto, si no lo conoces, te invito a que lo busques y que lo leas un poco más en profundidad, porque también es absolutamente revelador. Y aquí te pongo la fórmula de Einstein de la relatividad, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y por qué te lo pongo? Bueno, simplemente por ahora, para que entendamos que si estamos hablando de energía, estamos hablando de campo, de un pensamiento que a través de una energía afecta, tomando la fórmula que nos regaló Albert Einstein a partir de la relatividad especial en 1905, tenemos que entender que si damos vuelta a esa ecuación, la materia es básicamente energía condensada. Y ya vamos a ver en dónde esto lo podemos entender y podemos aplicar. Y finalmente, para terminar aquí en el cuadro sinóptico,
como dijimos hace un ratito, el pensamiento es observado claramente, ya que es la base profundamente simbólica, ¿sí? A partir del lenguaje, que estos símbolos, porque nuestra vida totalmente es simbólica y esto afecta a los sentimientos, a la empatía, al amor, al miedo, y esto justamente es el simiente emocional que condiciona la experiencia, que nos lleva a determinadas elecciones, a determinados comportamientos y a nuevos pensamientos. Todo esto visto muy claramente y muy coloquialmente y lógicamente, entendiendo que aquello que llamamos ego, aquello que llamamos mente, puede estar ubicado en entender cómo funcionan las células de nuestro cuerpo. Aunque esto te parezca descolgado, las células es la unidad de conciencia más pequeña que existe. La célula es consciente de sí misma y en la interacción que hacen las células con nuestro sistema límbico y sistema endocrino podría llevar adelante o lleva adelante el hecho de que nosotros repitamos experiencias y pensamientos en función de generar siempre los mismos pentapéptidos, las mismas hormonas que nos hagan vivir las mismas emociones. Un famoso psicólogo español, Enrique Herrera, dice que somos adictos emocionales y desde la ciencia esto está comprobado. Somos tan adictos a un psicofármaco como a una emoción. ¿Por qué? Porque tanto el psicofármaco como la emoción generan en el sistema límbico pentapéptidos y estos pentapéptidos generan hormonas que son receptadas por justamente la membrana de la célula y hace que la célula reciba la información que quiere recibir. Entonces condiciona permanentemente al sistema límbico para que piense, para que viva la experiencia, para que genere la emoción y para que genere la hormona que quiere. Y esto explica cabalmente mucho de nuestros comportamientos. Y para que te quede más claro, te dejo los libros tanto de Joe Dispenza como de Bruce Lipton para que los busques. Deja de ser tú y la biología de la conciencia. Y estamos hablando de dos grosos. Estamos hablando de dos científicos, un neurocientífico reconocido a nivel mundial y Bruce Lipton, una persona que desde la biología celular es uno de los padres de las células madres. O sea, no estamos hablando acá de gente desconocida. Estamos hablando de eminencias mundiales que hoy han cambiado su comprensión y que establecen la mirada sobre la vida de una manera más lógica. Y esta lógica nos aporta a nosotros en función de entender, de seguir pudiendo entender cómo funciona la vida y asociar y entender que el principio vital que propone la teoría del desdoblamiento está allí sin ninguna duda. Bien, en el aspecto de la comprobación, así rápidamente te había colocado ahí en esto de la pregunta de la conciencia versus materia que ya repasamos, el biocentrismo de otro de los grandes científicos, ubicado entre los 10 científicos más importantes del mundo, Robert Lanza, y su biocentrismo, que a su manera y con su teoría postula claramente el hecho de que la conciencia está antes que la materia y que debemos romper con todas estas ideas mecanicistas y deterministas que nos hacen, por un lado, decir una cosa y por el otro lado, hacer otra. Bien, hasta aquí hemos llegado con todo lo que tiene que ver con el hecho de entender que el pensamiento es algo concreto, es algo tangible, es algo medible. Y para concluir, vamos a aprender o te voy a compartir la mirada que tiene que ver con el hecho, digamos, principal del por qué el pensamiento opera y cómo opera en nuestra realidad, para entenderlo como algo tangible. Y el proceso sería el siguiente, y aquí vamos a hacernos de la fórmula de Albert Einstein, simplemente para entender, ¿sí?, que si yo tengo energía, requiero materia, ¿sí?, y viceversa. Pero básicamente, en nuestra realidad, lo que Albert Einstein nos mostró es esto, que para que haya energía requerimos
de materia. Para prender un fuego que nos dé calor, necesitamos de leña. Bien, con esto en mente, vamos a explicar lo siguiente, haciéndonos de conceptos que ya hemos repasado. Nosotros vivimos, como dijimos, en un estado de percepción que es discontinua. A nosotros la energía nos llega y la emitimos de manera cuantificada, en quantums de acción, pequeños trozos. Y entre cada trozo de energía, o podríamos decir de luz, hay una instancia de oscuridad. ¿Por qué la naturaleza decidió que este mecanismo sea así? Y esto está absolutamente probado, ¿sí? Sobre todo por la mecánica cuántica, porque es la base de la cuántica. Esto y la función de onda. Bien. Entonces, la energía nos llega de esta manera y nos preguntamos, ¿por qué? Bien, porque la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo nos dice que nosotros tenemos aperturas temporales, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Esas aperturas temporales son justamente esos instantes, ¿sí?, imperceptibles para nosotros, porque nosotros creemos que la realidad es continua, ¿sí? Ya esto lo hemos explicado, pero sin embargo estos pequeños trocitos de nada, de oscuridad, allí están. Y son las aperturas temporales por las cuales nosotros nos conectamos con el futuro, en este caso, y también con el pasado. Cuando nosotros tenemos un pensamiento que es energía, ese pensamiento requiere de materia. ¿De qué materia? De la materia de nuestro cuerpo. Entonces toma un pedazo de materia de mi cuerpo para generar la energía que requiere este pensamiento. Pasa por la apertura temporal que yo no percibo, en un tiempo que yo no tengo tiempo para darme cuenta que allí está, va hacia el futuro que se mueve mucho más rápido que mi presente, un segundo mío son muchos días allá, y crea el potencial de aquello que estoy pensando. Cualquier cosa que vos pienses, crea un potencial en el futuro. Y ese potencial no puede ser actualizado, esto lo explicamos en el video anterior, hasta 40 días. Bien. Pero como dijimos que nuestra vida es una larga cadena de decisiones y para dar cada paso hacemos una pregunta, esta pregunta es, digamos, este pensamiento que va hacia el futuro. Entonces yo hago una pregunta, requiero la respuesta, porque como también ya explicamos, esta es la esencia, una de las dos esencias del principio vital. Esto es para que yo no tenga, ¿sí?, que ocupar un tiempo largo para comprobar cuál es la mejor opción. Esto funciona idealmente si estoy en los tiempos del creador, esto ya lo mencioné, pero como yo me fui de los tiempos del creador, todo aquí funciona de manera irregular. Debemos ser conscientes de esto para poder solucionarlo. Bien, mi pensamiento va por esta apertura temporal al futuro y requiero de una respuesta. Bien, cuando esa respuesta me llega en forma de energía, pero cuando entra a mi cuerpo, al agua de mi cuerpo y a las células de mi cuerpo, vuelve a convertirse en materia. Por lo tanto, yo podría decir, entonces si yo pienso y requiero materia, ¿adelgazo? No, porque justamente como yo usé materia para generar energía, para que vaya al futuro y me vuelva energía y se vuelva a transformar en materia, y esto pasa en un tiempo que yo no tengo tiempo para darme cuenta, yo no me doy cuenta de que tengo esta salida de materia y recupero la materia. Bien. Pero ¿qué pasa? Una vez más, nosotros estamos fuera del principio vital. Estamos en una vida desordenada y caótica. Tenemos a nuestra disposición centenares y miles de potenciales malos, peligrosos, porque todo lo que la gente piensa hoy en el mundo genera potenciales que están allí disponibles para cualquiera de nosotros. Entonces, si yo me hice una pregunta y en un pasado, 40 días antes, generé un potencial
que tuviera relación con esa pregunta que yo me estoy diciendo, que yo me estoy haciendo, voy a recibir instantáneamente la posibilidad de actualizar ese potencial, porque yo lo generé. No nos olvidemos que aún estando en desorden, ¿sí?, estoy generando potenciales. Que igual esos potenciales, aunque yo los estoy generando como estoy en desorden, no son los mejores para mí. No voy por el camino que yo debo ir, voy por un camino que me guían. Entonces, recibo la respuesta, pero como no está ese pensamiento diseñado exactamente para mí, sino que ha sido influenciado, hay una energía que yo emito con una determinada cantidad y recibo una energía irregular, diferente a la que emití. Y entonces la masa que obtengo es distinta a la masa que requerí para generar la energía del pensamiento. Y allí se produce un desequilibrio. Y esta es la base del desgaste de nuestro cuerpo, del desgaste de nuestras células. Esta es la base esencial de nuestra enfermedad, de nuestro envejecimiento. Y tal es así que la ciencia también sabe ya que nuestro cuerpo podría ser eterno. Están buscando un gen que sería el que haga que nosotros envejezcamos, y si logran encontrarlo no vamos a envejecer más. Bueno, que sigan buscando, pero esencialmente esta es la base, porque esto por supuesto está también vinculado a las emociones, ¿sí? Ya vamos a ir llegando, pero básicamente vamos a lo concreto hoy, y este desequilibrio está haciendo que yo me enferme. ¿Por qué? Porque vivo en desequilibrio, vivo una vida que no es para mí, vivo circunstancias que me generan emociones que no son para mí. Esto si yo actualizo un potencial que yo generé, aunque esté desordenado. Ahora, generalmente nosotros en nuestra vida somos tan incoherentes que pensamos, decimos, pensamos y hacemos cosas distintas y a veces extremas. Entonces, si yo por ejemplo voy caminando por la calle, veo una circunstancia que no tiene nada que ver con mi manera de ver el mundo, una persona que hace algo atroz a mi juicio y digo, a este habría que matarlo, genero un potencial en el futuro en donde estoy yo matando a esta persona. Aunque te parezca mentira, esto es así. Como no existe ese potencial, porque yo nunca pensé en matar a esa persona, va a estar disponible dentro de 40 días para alguien que tenga un pensamiento similar y lo va a poder actualizar. O sea, ahí me tengo que preguntar si yo soy responsable de lo que pase dentro de 40 días. Es complicado pensar esto así. No queremos pensar que esto es así, pero es así. Entonces, como yo no tengo ese potencial disponible, actualizo un potencial de alguna otra persona que 40 días antes tuvo un pensamiento parecido. Y entonces ya tengo un desequilibrio grande porque estoy actualizando un potencial que no es mío. Que no es mío. Y un potencial de profundo desequilibrio. Entonces, recibo una cantidad de masa bastante diferente a la que requerí. Pero yo tengo otro problema. Soy tan incoherente que cuando recojo el potencial y tengo el potencial en mi mente para poder, porque sé que si quiero puedo hacerlo, pero como lo racionalizo, lo analizo, cada uno desde su concepción, o porque puedo ir preso, o porque qué dirán, o porque la sociedad, o porque la moral y la ética, o por lo que sea, porque no está bien. Entonces ya no solamente recibí una masa que no correspondía con la masa que yo utilicé, sino que incluso estoy siendo incoherente en el momento de que no estoy actualizando ese potencial. Y eso más todavía me desequilibra. Más todavía me desequilibra. Porque estoy siendo incoherente. Y esta incoherencia permanente, porque yo te estoy poniendo un ejemplo extremo, pero esto voy a aplicarlo a todos los aspectos de tu vida. ¿Cuántas veces en tu vida vos vivís circunstancias que no querés vivir? Decís cosas que después no haces. Pensás cosas que tampoco llevas a la práctica. Pensalo. Sé sincero con vos mismo. Y esto nos va desequilibrando, va generando
va requiriendo de nosotros una determinada masa para generar una energía que nos devuelve una energía que se transforma en una masa que nos desequilibra. Y entonces aquí tenemos que entender claramente desde esta concepción de entender y de aprender cómo funciona el principio vital, que es la base que nos pone en absoluta concreción, porque me desgasta mi cuerpo, y esto es concreto, es tangible y es medible, ¿sí? Desgasta mi cuerpo el hecho de pensar de una manera inapropiada, de ser incoherente, ¿sí? Esta incoherencia que mide el Instituto Germar en el corazón, que permanentemente está presente en la mayoría de los seres humanos y que justamente nos lleva a estados de cada vez más desorientación, cada vez más incoherencia, nos engañamos, nos mentimos permanentemente, ¿sí? Hacemos para no hacer, decimos que escuchamos, pero inconscientemente sigo creyendo en las cosas que creo y hago muy poco para que eso cambie. Bien, pero nosotros que estamos en este camino estamos aprendiendo y esto lo vamos a modificar. Vamos a poder vivir mejor a partir de la experiencia, no de las palabras, a partir de la experiencia. Para terminar, voy a leerte rápidamente, te he robado unos cuantos minutos, una pequeña editorial de una revista científica, New System. Hace ya unos años un grupo interdisciplinario de científicos que se pusieron a estudiar el entrelazamiento cuántico, este entrelazamiento que ya hemos mencionado, una partícula como un electrón que es dividida, uno se lleva, por ejemplo, a Marte y la otra queda acá en la Tierra, y si yo modifico esta, instantáneamente aquella se modifica. Esto a partir de la teoría del desdoblamiento sabemos que ocurre porque hay velocidades supralumínicas. Pero bueno, desde la cuántica, desde la mecánica de las partículas elementales, este entrelazamiento es estudiado, es denominado no localidad o superposición de estados. Este es el principio fundamental de lo que vos hoy estás escuchando, y si no has escuchado, la nueva computación cuántica opera a partir de este principio, porque no te olvides que la cuántica nos ha regalado prácticamente el 90% de toda la tecnología que conocemos, a pesar de que es tan eficiente, digamos, la cuántica ha logrado calcular y predecir el comportamiento de estas partículas de tal manera que nos ha servido grandemente. El problema es que muchos de esos procesos no entendemos todavía muy bien por qué pasan. Hay un desconocimiento, pero ha llegado la teoría del desdoblamiento para que vayamos pudiendo comprender por qué pasan las cosas que pasan. Pero volviendo a este artículo, y para que veas que este es un grupo de científicos, y no estoy hablando acá de la teoría del desdoblamiento, un grupo de científicos que estudiando el entrelazamiento llegan a esta conclusión. La cuántica desafía la causa y el efecto. El entrelazamiento pone en igualdad de condiciones al espacio y al tiempo. Quizás estemos pasando por alto algo importante en nuestra comprensión de cómo funciona el mundo. Cada pensamiento del presente, basado en una información del futuro, tiene una influencia no solo en nuestro presente, sino también en nuestro pasado. Siendo además la observación consciente el catalizador primordial para que sucedan las cosas que suceden. Esta influencia retroactiva se parece a la no localidad de las partículas. Parece que las conexiones están siempre ahí en un continuum subyacente. Puede que nuestro futuro ya exista y solo lo actualicemos en el presente a partir de nuestro pensar. Parece que estoy leyendo la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Fíjate cómo claramente los científicos de a poco van llegando a esta conclusión, de que cuando hablamos de que hay un futuro potencial que ya está allí, que está en un estado potencial justamente, esto no significa que esté allí. Cuando un vidente ve el futuro, no significa que está viendo lo que va a pasar. Está viendo uno de los potenciales posibles. Suele pasar que las personas, cuando escuchan
una posibilidad, un médico que dice que podés tener cáncer, vos ya estás, porque en algún momento pensaste que eso podía ser, o porque muchas personas lo han pensado, entonces traes ese futuro. Y si una vidente te dijo que había visto un futuro en donde vos tenías cáncer, y vos actualizás ese potencial, vas a decir, qué buena esta vidente, mira, actualizó y supo que yo iba a tener cáncer. No, fuiste vos, porque te dijeron, porque lo creíste y porque de los infinitos potenciales elegiste inconscientemente ese potencial futuro donde vos tenías cáncer. Así funciona, amigos, ni más ni menos. Todo lo que pasa en nuestras vidas pasa por nuestra influencia. Lamentablemente, por ahora, una influencia inconsciente, de un pensamiento, a partir de un pensamiento absolutamente concreto, tangible, que opera en el día a día. Gracias por escucharme, gracias siempre, gracias por estar ahí, porque en la medida que vos vayas trabajando tu conocimiento, trabajando tu conciencia, conciencia, conocimiento, esto siempre lo decimos, porque etimológicamente es así, vas a ir modificando tus potenciales y esos potenciales buenos que vas a ir generando a partir también de ir cambiando tu memoria, van a estar disponibles también para mí. Así que por eso, gracias. Gracias por tomarte esto de verdad en serio. En el próximo video vamos a hablar ahora sí del pensamiento, pero desde la influencia. Vamos a ver cómo nosotros elaboramos y a partir de qué ideologías y de qué maneras de construcción mental nosotros pensamos. Quizás digamos algunas cosas un poco fuertes, cosas que a algunas personas les cuesta escuchar, pero bueno, la idea es movernos, la idea es movernos. Y como siempre te digo, no creas en nada de lo que te digo, observalo por tus propios medios, accioná, porque de la experiencia nos van a llegar la respuesta, no desde las palabras. Así que gracias, gracias por estar ahí. Acordate, no hagas proselitismo, no hay que convencer a nadie de nada, ¿sí? Cada uno llega cuando tiene que llegar. Nos vemos en el próximo encuentro. De verdad espero que estés muy bien vos y todos los tuyos. Hasta dentro de una semana. Chao.